Bueno, salud, bienestar. Bienestar físico y mental. La salud es estar bien, es estar bien física, emocional y mentalmente. La salud es lo más importante para tener buena calidad de vida, ¿no? La salud, un derecho fundamental consagrado para todas las personas, se convierte en un espejo de desigualdades cuando se analiza desde la óptica del género. A pesar de los avances en la medicina y la conciencia social sobre la equidad, persisten disparidades notables en el diagnóstico, el tratamiento y la atención médica entre hombres y mujeres. Es imperativo reconocer que las divergencias de atención no se limitan únicamente a las variaciones biológicas entre hombres y mujeres. Aunque el sexo determina, en parte, las necesidades específicas de salud, el género añade una capa adicional de desafíos, influyendo en la forma en que las personas son tratadas en el ámbito médico. La falta de investigación con una perspectiva de género no solo perpetúa la invisibilidad de ciertas patologías femeninas, sino que también contribuye a la persistencia de estereotipos y discriminaciones culturales que afectan a la calidad y equidad de la atención sanitaria. ¿Qué es para vosotras la salud? Para mí sería no tener que pronunciar esa palabra, para mí sería que no me acuerdo de la salud. No acordarse de la salud es que te encuentras bien y estás bien. Para mí sería eso. Yo, por ejemplo, ahora puedo decir de la salud, pues es no pensar lo que ha dicho ella, no pensar que tengo esto, que tengo lo otro, y como parte integrante del trabajo de que es el mundo sanitario, es una palabra mucho más amplia, porque claro, no todo el mundo puede acceder a tener una buena salud o que lo puedan llevar al hospital. También es verdad que al haber crecido en una sociedad en que ha habido tan poca ciencia de la diferencia, resulta que muchas mujeres a partir de los 45 o 50 que empiezan a sentir algunas molestias que no habían sido bien explicadas, pues empiezan a pensar que es un envejecimiento y que ya te tienes que resignar. Y yo creo que está bien que hablemos de que aquí ha faltado ciencia. Estoy de acuerdo con Karma que lo que no podemos consentir desde un sistema sanitario es las inequidades en salud, eso está claro. Y tenemos una serie de vulnerabilidades en salud, el género, la clase social, el ambiente, la etnia, la edad, que están influyendo en la salud. Yo veo que todo lo que son las investigaciones científicas, resultados y a partir de eso, pues no sé, desarrollo de medicamentos, farmacéuticas, etcétera, está muy enfocado, se ha hecho en base al masculino, a los hombres, y a la mujer no se la ha investigado en este sentido, y creo que tiene que tener un enfoque completamente diferente. La atención no lo sé, pero que la salud es distinta entre hombres y mujeres, yo creo que sí. Partiendo de la base de que biológicamente somos distintos y hormonalmente somos distintos, pues yo supongo que partiendo de la base de que hay una cosa que es la regla, que los hombres no la padecemos, por ahí ya hay algo que es distinto de por sí. ¿Se tiene que estudiar el cuerpo de la mujer y del hombre de forma distinta? Yo creo que sí, porque hay enfermedades distintas, por ejemplo, y sobre todo la salud de la mujer. Hay muchos, por ejemplo, la endometriosis como que no se estudia y ahora es como nuevo y resulta que hay muchísima población que la tiene. Entendemos por morbilidad diferencial el conjunto de enfermedades, motivos de consulta o factores de riesgo que merecen una atención específica hacia las mujeres, sea porque solo ellas pueden presentar dichos problemas o porque estos son mucho más frecuentes en el sexo femenino. Me doy cuenta de que yo tengo 60 años, las mujeres que son mucho más jóvenes que yo, que tienen 20 y tantos, tienen una actitud frente a la salud muy distinta a la que tenía yo, porque veo que enseguida que les pasa algo no les parece normal, enseguida van al médico y pienso, eso es bueno, ¿no? No tienes por qué aguantarte y conformarte. Nosotros hemos estado aguantando y no decir nada porque las reglas dolorosas era normal y calla y no digas nada. Claro, como ahora hay
mucha información por suerte, entonces la gente joven pues no es lo mismo, y yo estoy encantada de ver la gente, bueno, pues mis compañeras enfermeras que van al médico por cualquier cosa o por una regla dolorosa, pues muy bien, y ahora. Perdonadme, pero acudir a los sistemas públicos cuando no hay esa perspectiva de género es un deporte de riesgo siendo mujer. Perdonadme la metáfora, porque tú vas con dolor menstrual y si no hay una formación concreta que sea capaz de llegar a un diagnóstico correcto y a proponer algo que no sean, como siempre, anticonceptivos, hormonas, etcétera, pues a lo mejor hay que pensarse bien esto. ¿Por qué es necesaria esa ciencia con perspectiva de género? ¿Qué nos estamos perdiendo en ese acceso a la salud? ¿Qué es a lo que no estamos pudiendo acceder por esa falta? Bueno, o sea que hemos de cambiar el chip de la ciencia que enseñamos en las facultades, porque si no, la atención que podemos dar a mujeres que nos vienen a pedir ayuda por determinados problemas está sesgada, porque si no se parecen a lo que tienen los hombres, es que no tienen nada. Bueno, tengo 56 años y sobre los 30 y poco empecé a notar que había dolores que se incrementaban y que además tenía mucho más cansancio del lógico de las actividades diarias, etc. Y en aquel momento tenía un niño muy pequeño y otro con unos 6-7 años. Bueno, el caso es que iban pasando años porque yo iba al médico, cogí una depresión, y iba al médico y, claro, iba diciéndole todos estos dolores. Al final llegaron a pasar bastantes años y no me llegaban a dar ningún diagnóstico, y además me decían que es que no tenía nada, o incluso me podían llegar a decir que lo tenía en la cabeza, que era algo que no. Entonces busqué yo por mis propios medios cuando vi que cada vez iba a peor, y empecé a encontrar muchísimas similitudes con lo que era la fibromialgia, con lo que era el síndrome de fatiga crónica. Yo estaba trabajando, cogí una gran baja, era de depresión, y bueno, cuando subí al tribunal médico me dieron el alta. Seguí 4 años más trabajando, pero con muy malas condiciones, porque entre los dolores y la fatiga extrema, no podía. El dolor en todos los sentidos afecta profundamente nuestra vida en varios aspectos, ya que tiene un impacto físico, emocional y social. Y es que, ¿qué os vamos a contar? La vida también duele. El dolor y las experiencias relacionadas con él pueden variar significativamente a lo largo de la vida de una mujer. Sin embargo, a medida que las mujeres envejecen y debido a una serie de factores físicos, hormonales y emocionales, el dolor es algo que en muchas ocasiones puede volverse crónico y resultar un factor verdaderamente limitante. ¿Pero se ha estudiado suficientemente el dolor físico que experimentan las mujeres? ¿Por qué es necesario un correcto diagnóstico del dolor? En mujeres es muy importante hacer un correcto diagnóstico diferencial, ya que somos nosotras las que tenemos una mayor prevalencia de dolor, especialmente a partir de los 50 años. Y esto se debe no solamente a factores hormonales, que también, sino a otros factores biológicos que necesitan ser descartados, también a factores de condiciones sociales, como es la doble jornada o como puede ser la violencia, porque no nos basta con poner etiquetas de dolor, de fibromialgia, de fatiga, que son síntomas, sino que es imprescindible diagnosticar bien estos síntomas, ya que muchas entidades tienen tratamiento. Por ejemplo, artritis reumatoide es mucho más frecuente en mujeres, es el triple su prevalencia en mujeres y una causa muy importante de dolor. También alteraciones de tiroides, aunque sean muy leves, deben ser tratadas porque nos evitan mucha sintomatología de dolor. Y otras enfermedades como síndrome de Sjögren o lupus eritematoso, que son poco frecuentes, pero mucho más prevalentes en mujeres. Creo que las mujeres que sufren dolor deberían insistir para ser bien estudiadas. Bien estudiadas tienen que ser sometidas a exploraciones complementarias, a una buena anamnesis, que se les pregunte desde cuándo ha empezado este dolor, con qué cosas tiene relación,
a qué otros síntomas se asocia y también en función de ese interrogatorio ser sometidas a otras pruebas. Yo quisiera señalar que hay unas carencias que las mismas mujeres no identifican que puedan ser diagnosticadas. Por ejemplo, en la carencia de hierro hay cansancio, hay ansiedad, hay frío y muchas no piensan que esto, y dolores de cabeza frontal, que esto tenga relación y que se pueda mejorar. En el hipotiroidismo hay siempre frío en manos y pies, hay somnolencia, hay dolor muscular generalizado y cuántas mujeres que les han dicho que tienen fibromialgia precisamente tenían otro problema. En la dificultad, en la osteoporosis, en la osteopenia, en la artrosis, hay dolor, pero muchas veces se confunde porque hay alteraciones, por ejemplo, en la vitamina D, que alteran el metabolismo del calcio. Por lo tanto, hay que trabajar mucho más para profundizar en el diagnóstico diferencial y últimamente se nos aparece una nueva enfermedad, que es la sarcopenia, que en realidad no es una enfermedad, es la degradación muscular de los tejidos porque a medida que nos hacemos mayores perdemos musculatura. Y aquí es cuando es muy importante el papel que puede jugar el ejercicio en la vida de las mujeres. No tendríamos que dejar de movernos nunca en toda la vida, pero precisamente al hacernos mayores, menos. Además del dolor, existen otras condiciones socioeconómicas que afectan a la calidad de vida, como lo pueden ser la violencia a la que estamos sometidas las mujeres, las condiciones de salud mental o la salud laboral. ¿De qué forma nos afecta eso a la calidad de vida? Voy a contar la violencia con una metáfora que es las matrioscas, que todo el mundo conoce. Las mujeres, por el hecho de vivir en un sistema patriarcal desigual, tenemos una violencia estructural que sufrimos en nuestras vidas, que sería la matrioska grande, la violencia que tiene que ver con el trabajo, doble jornada, doble presencia, discriminación laboral, brecha salarial, acoso, etcétera. Con el tema de la violencia simbólica que hemos aprendido a través de los cuentos, de las historias, de lo que vemos en redes sociales, los micromachismos, etcétera, ¿no? Luego tenemos una parte que no tenemos que olvidar de los sistemas judiciales, ¿no? Que también tratan mal a las mujeres, eso impacta mucho en su salud, ¿no? Las leyes, el falso síndrome de alienación parental, muy importante desmontarlo. Y luego tenemos una violencia que es la violencia del sistema sanitario. No hacer correctamente los diagnósticos, tardar en hacerlos, por ejemplo en la endometriosis, atribuyendo que el dolor menstrual es normal o que simplemente estamos un poquito más alteradas por nuestras hormonas, el no aplicar a perspectiva de género y no hacer bien el diagnóstico diferencial, por ejemplo, del dolor o de la enfermedad cardiovascular, también todo ese ninguneo que sufren las mujeres en consulta. No, todo esto también es una violencia del sistema sanitario, la violencia institucional que sufrimos las propias profesionales, la violencia de segundo orden, que es la que sufren las psicólogas, sobre todo trabajadoras sociales que trabajan con mujeres en violencia. Todo esto es importante, ¿no? Esta matrioska nos va a hablar de la violencia de pareja o expareja hacia las mujeres. En la última encuesta de salud europea se cuantificó 30% de las mujeres en España han sufrido violencia alguna vez a lo largo de sus vidas. 4.800.000 mujeres en violencia. Esta violencia tiene un impacto en la salud demoledor. Además, sabemos en esta encuesta que el 30% también de las mujeres sufren acoso sexual en el trabajo. Aquí diferenciemos, la palma se la llevan las mujeres jóvenes, casi un 50%. No hay que olvidar también que además existe el abuso sexual en la infancia, que aunque sea de un 7% cuantificado, que seguro que es mayor, habla de que 1.200.000 mujeres en España han sufrido abuso sexual, el 95% de las ocasiones por parte de personas conocidas, varones conocidos. Y esta violencia también es psicológica, es física, es sexual. La violencia sexual fuera de la pareja, en esta encuesta, se ha cuantificado en un 3%. Eso significa que en España 500.000 de mujeres han sido violadas en algún momento. Parece que el impacto en salud nos lo podemos imaginar. Y esta pequeñita, por número, que no por importancia, son las muertes.
Vamos a darle la vuelta. Esto significa que tenemos una sociedad en la que el 80% de los varones ejercen violencia estructural de alguna manera, en la que los jueces nos ningunean, en las que el sistema sanitario no nos diagnostica. Tenemos un 30% de varones agresores, un medio millón de violadores y tenemos 50 asesinos de mujeres y de sus hijos e hijas. Todos estos son los varones que están en nuestra sociedad, ¿vale? Y tenemos que hacer estrategias preventivas y de promoción de la salud. Una educación afectivo-sexual adecuada, una manera de enfocar la salud-enfermedad con perspectiva de género en nuestras consultas, una manera de cuidarnos como sociedad poniendo la vida en el centro, que eso lo hemos aprendido del feminismo. Todo esto puede hacer que todas estas matrioscas, ojalá, las tengamos solamente de adorno. Si no se han incluido a las mujeres en los estudios científicos, es difícil que hagamos una buena ciencia y una buena asistencia a la salud de las mujeres, ¿no? Entonces, esto, el nombre técnico es androcentrismo en ciencia, es como un poco la base, ¿no? Y el ejemplo que yo he puesto algunas veces para intentar entenderlo es como si tuviéramos un cultivo o un huerto donde entendemos que todas las plantas son iguales, que ese es el androcentrismo. Yo considero que lo que le pasa al varón, BBVA, blanco, burgués, varón y adulto, se puede extrapolar a toda la población, a las mujeres, a las niñas, a las personas mayores, a gente de diferentes etnias, condiciones sociales. Entonces, ese androcentrismo de ciencia lo que lleva es a que, como no entran las mujeres en los estudios, se nos considera a todo el mundo iguales. Aquí sí se nos considera iguales. Hay que fastidiarse. En esto sí. Entonces, ese androcentrismo es eso, un campo, todas las plantas iguales. Claro, el androcentrismo es el herbicida, lo mata todo y además genera errores que en medicina se llaman sesgos de género, son errores sistemáticos. Se ha fastidiado mucho el tema igualdad, se ha fastidiado porque han considerado igualdad tratar igual a los diferentes y esto es falso, es inequitativo, es injusto, sí. y tan injusto que ha empezado a salir ya algún artículo hace un mes de profesionales de hematología en Canadá y en Estados Unidos que han dicho, por ejemplo, que es injusto e inequitativo que a las mujeres no se les haya considerado que tener el hierro bajo les podía condicionar enfermedades cardiovasculares en el futuro, un envejecimiento insano y un incremento de la mortalidad. Solo esto tan sencillo. Aquí vemos cómo se entrelazan los factores sociales, los factores económicos, otras cosas, ¿no? Que no son solo la salud, pero que afectan a la salud. Hay un ejemplo como muy concreto que es, por ejemplo, en el caso de las mujeres enfermas por cirrosis por alcohol, el hecho de que puedan acceder o no a un trasplante. Uno de los criterios de elección de ese trasplante o posible trasplante es que tengan alrededor alguien que les vaya a cuidar cuando vayan a recuperarse. Entonces, en el caso de cuando son hombres, siempre acaba apareciendo, aunque no tengan una pareja estable en ese momento, acaba apareciendo una expareja, una madre de sus hijos, unos hijos que van a cuidar de esa persona y por tanto ese hombre puede acceder a ese trasplante. En cambio, en el caso de la mujer, no aparece nadie que vaya a cuidarla. Esto se ha visto en rehabilitación cardíaca. Las mujeres tienen más infartos que los hombres. Las mujeres mueren más de infarto que los hombres, pues la rehabilitación solo la hacen el 30%. Y la razón es, te dicen, es que tengo que cuidar a la familia. ¿Y además quién me va a llevar? ¿Tú sabes cuáles son los síntomas de un infarto cardiovascular? Supondría que por películas, dolor de pecho, que se te duerma un brazo, falta de aire, algo así podría ser. Un dolor fuerte en el pecho, ¿no? Y se irradia en el brazo izquierdo, creo que era, y respiración acelerada y alguna cosa más que se me escapa seguro. Perfecto. Esos síntomas son correctos, pero ¿y si te dijera que solo son correctos en el caso de los hombres? Me dejabas descolocado bastante, la verdad. Te diría que es la primera noticia. La enfermedad cardiovascular se ha asociado histórica e inexorablemente a los hombres. La imagen clásica del varón fumando en las publicidades de los años 60 o la del hombre con las manos en el pecho sugiriendo una afección cardíaca están enquistadas en nuestro inconsciente. También en nuestro consciente, basta con escribir infarto en cualquier buscador de imágenes online. Pues es cierto que existe en general en la sociedad, y no solo en la sociedad, en la población, sino que también en el estrato médico y sanitario,
la tendencia a creer de que la enfermedad cardiovascular está fundamentalmente asociada al hombre, la enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de mortalidad en la mujer en el mundo en general y en concreto en España. A ver, a mí me gusta clasificarlo en tres partes el tema de los factores de riesgo. Existen los factores de riesgo clásicos, ¿no? La hipertensión, la diabetes, el colesterol, que son los factores de riesgo que nos afectan tanto a hombres como a mujeres. Si bien hay ciertos factores que tienen una carga específica en la mujer, por ejemplo, el tema de la diabetes y el tabaco, que afectan más a las mujeres en términos cardiovasculares que a los hombres, es decir, que otorgan un mayor riesgo a las mujeres que a los hombres. Una mujer diabética tiene peor riesgo cardiovascular que un hombre diabético. Nos afectan a los dos un poco por igual. Luego hay factores de riesgo que muy frecuentemente los médicos, enfermeros, los sanitarios en general no tenemos en cuenta, que son los específicos al sexo. En términos biológicos, ¿sí? Que son factores de riesgo que en el estrato sanitario muy frecuentemente no los tenemos en cuenta y que son generalmente los asociados a la parte hormonal, a la parte gestacional, como por ejemplo el tema de la menopausia precoz, el tratamiento hormonal sustitutivo, el síndrome de ovario poliquístico y luego todo lo que son problemas asociados a perigestacionales, los trastornos hipertensivos del embarazo, la diabetes gestacional. Todo esto son factores que a lo largo de la vida de la mujer le van a otorgar un mayor riesgo cardiovascular y que son específicos de la biología de la mujer. Y luego están los que yo llamo factores específicos del género, en el sentido de que son específicos de las mujeres, pero no hay ninguna hormona que los explique, sino que son porque somos identificadas como mujeres en la sociedad. Y esto va asociado al hecho de que se ha visto que las mujeres somos tratadas mucho peores que los hombres en cuanto a salud cardiovascular se trata. Esto se ve manifestado en el hecho de que, por ejemplo, se envía mucho más tardíamente al especialista, se envían mucho menos a cateterismos, a cirugías cardíacas, llegamos con enfermedades más avanzadas porque nos dilatan el tratamiento a la salida de una alta hospitalaria es mucho peor que los hombres, y esto está explicado por la posición social de la mujer, por la identificación de la mujer en términos de género, y que empeora claramente su pronóstico. La mala nutrición tiene una alta influencia en el envejecimiento. A medida que avanza la edad hay una tendencia a comer menos y a comer peor, debido a la falsa creencia de que las necesidades nutricionales disminuyen con la edad. También se restringe la comida por el miedo a la obesidad, especialmente entre mujeres. Además, la situación socioeconómica puede tener un impacto en nuestra forma de comer. La falta de recursos puede limitar el acceso a alimentos lo suficientemente nutritivos y a proteínas de alta calidad. Por otro lado, la soledad, uno de los grandes problemas de la vejez, no estimula la creatividad en las comidas. Creo que es importante recalcar que más que los requerimientos nutricionales, muchas veces también tenemos que tener en cuenta los aspectos sociales que rodean a la alimentación. Los requerimientos nutricionales entre hombres y mujeres pues sí que van a ser diferentes dependiendo también de la etapa en la que nos encontremos. Por ejemplo, es evidente que en un embarazo hay unos requerimientos diferentes, en la lactancia también, pero también lo puede haber, por ejemplo, en la menopausia. En mujeres en menopausia el calcio va a ser muy importante, ¿no? Porque hay más riesgo de osteoporosis. No es que haya tampoco cambios como cosas muy concretas, pero sí que es verdad que también nosotros nos relacionamos con la comida de manera diferente. O sea, que más que del requerimiento sería también de cómo la alimentación, o sea, cómo también tenemos otras presiones totalmente diferentes, ¿no? Cómo nos relacionamos con la comida debido a las presiones estéticas que sufrimos. Como hemos visto, existe una necesidad apremiante de implementar una atención e investigación sanitaria con perspectiva de género. Las diferencias biológicas y sociales se entrelazan para crear un panorama complejo que hace necesaria la implementación de políticas y prácticas que aborden de manera integral la brecha de género en la medicina. La salud, como derecho fundamental, debe ser una realidad verdaderamente accesible para todos, independientemente del género. Y necesitamos señalar el camino hacia una atención médica más justa, inclusiva y equitativa. ¿Y tú? ¿Te sumas al cambio?